Muy buenas a todos. Hoy os traigo uno de los temas más solicitados en el canal, y es la historia del Cortijo Jurado, un emblemático edificio malagueño al cual en más de una ocasión se le han atribuido macabras historias. Así que si os interesa el tema, quedaos a ver este vídeo. Y bueno, y sin más, ¡empezamos! A ciencia cierta, no se sabe la fecha de construcción de este edificio. Aún así, y por pura intuición, podríamos considerarlo de mediados del siglo XIX. Este enorme edificio es de un claro estilo ecléctico, gótico anglosajón, de doble planta y de dimensiones exageradas, incluso para las familias pudientes de la época. De hecho, se dice que en sus orígenes tenía un total de 365 ventanas. Adosada al edificio se encuentra una capilla familiar, y en sus cimientos, según la rumorología local, existen un sinfín de pasadizos y un sinfín de cuartos secretos que conectaban el cortijo con lugares alejados, con enclaves a kilómetros y kilómetros de distancia. El cortijo y lo que antaño fueron sus terrenos se encuentra a las afueras de Málaga, en el barrio de Campanillas. Tal y como podemos ver a simple vista, este debió ser un enclave idílico, un lugar en el que disfrutar de la naturaleza y del buen tiempo, y en el que olvidar, por supuesto, el estrés de la gran ciudad. Pero sin embargo, no parece ser oro todo lo que reluce en el Cortijo Jurado. Según se cuenta, en este lugar se acontecieron una serie de hechos oscuros, mientras aquí vivía una familia, los Heredia. En esos macabros acontecimientos también se vio involucrada otra familia, la de los Larios, la cual residía en el cercano Cortijo Colmenares, que en nuestros días es un club de golf. Ambas familias mantenían una estrecha amistad, pues ambas llegaron a Málaga desde La Rioja. Según cuenta la leyenda, en una fecha indeterminada, aún dentro del siglo XIX, comenzaron a desaparecer niñas en la zona. Niñas que sistemáticamente fueron halladas muertas en un río cercano a la propiedad. Sus cuerpos, tras ser sometidos a las pruebas pertinentes, demostraron que en vida sufrieron vejaciones y todo tipo de torturas. Torturas que relacionaban sus muertes con siniestros rituales satánicos. La familia Heredia no tardó en estar en el punto de mira, pues se les vinculaba con la masonería. Y presuntamente habrían importado estas prácticas de Francia e Inglaterra, pues en esos lugares tenían múltiples amigos, también vinculados con la masonería. El hecho de que los cuerpos de las víctimas fueran hallados en un río cercano vinculó automáticamente a la familia Heredia con estos acontecimientos. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo transportaron los cuerpos sin ser vistos? A través de los túneles. Túneles que se rumoreaba conectaban el cortijo con el río. Y aparte de establecer esta conexión, se establecían múltiples más. En las entrañas del edificio se decía que había habitaciones de tortura, habitaciones cuyo difícil acceso se hacía a través de esos túneles. Túneles por los cuales pasaban asistentes a rituales y verdugos. Otro de los túneles secretos unía el Cortijo Jurado con el Cortijo Colmenares, pues era en este último en donde los asistentes a esos rituales oscuros se hospedaban durante semanas. Esta es más o menos la leyenda original, pero como todo, fue evolucionando con el paso de los años, hasta ser una imagen deformada de lo que una vez fue. Durante gran parte del siglo XX, esta historia quedó olvidada, pero en un momento dado de los años 90, volvió a emerger envuelta de un halo misterioso, un halo vinculado directamente con la parapsicología. Los fenómenos paranormales comenzaron a acontecerse cuando el edificio ya estaba abandonado, cuando su estado era deplorable. En las publicaciones especializadas comenzaron a circular una serie de imágenes, de captaciones fotográficas, de espectros y extrañas neblinas en el Cortijo Jurado. En todas las imágenes aparecían orbes, extrañas siluetas
sombras y formas extrañas emergidas de vapores. Lo que parecían simples apariciones espectrales fueron tomando poco a poco forma, fueron tomando poco a poco voz. Y es que gracias a toda aquella crónica espectral, múltiples jóvenes se animaron a visitar el enclave con sus tablas Ouija bajo el brazo y la compañía de sus amigos. Todo el mundo parecía ser capaz de establecer conexión con el más allá. Todo el mundo parecía estar seguro de que ese edificio era un portal al mundo de los espíritus. Había quienes aseguraban que la tabla Ouija daba nombres y apellidos. Los nombres y apellidos de niñas que allí fueron torturadas y asesinadas. Algunos espectros, a través de la tabla Ouija, aseguraban seguir allí enterrados o incluso emparedados. Será entonces el turno de la parapsicología, pues múltiples expertos de alrededor del mundo se dieron cita nuevamente en este enclave. Midieron los campos electromagnéticos y tomaron psicofonías. Psicofonías realmente espeluznantes. Voces que se lamentaban, ecos del pasado o incluso respuestas inteligentes. ¿Cómo se llamaba la familia que habitaba este cortijo? ¿Eres alguien de esta casa o eres alguien que viene conmigo? Experimentados médiums decían sufrir colapsos en algunas de las habitaciones. Aseguraban que la actividad paranormal allí era muy elevada y muy negativa. Y con los ojos cerrados eran capaces de señalar los puntos en los que supuestamente se encontraban los cadáveres de las víctimas. Al llegar a este punto, hay un centenar de historias que se contradicen entre sí. Un centenar de testimonios que no tienen ni pies ni cabeza. Y este hecho nos obliga a investigar un poco sobre los Heredia y los Larios. ¿Quiénes eran exactamente? ¿Acaso hay datos negativos sobre ambas familias? A continuación, hablaremos un poco de ellos. En el caso de los Larios, nos encontraríamos con su primer fundador, Pablo Larios, padre de Martín, quien sería el primer marqués de Larios. Este hombre se establecería en Málaga a comienzos del siglo XIX, poco tiempo después de quedar viudo. Aquí comenzaría con su floreciente negocio de exportación de productos a Gibraltar, y mucho más tarde con bodegas y sociedades financieras. Su hijo, Martín Larios, que se supone protagonista de esta historia, junto con Manuel Agustín Heredia, no llegaría aquí hasta 1831. Hasta entonces, se conoce que debió vivir entre Gibraltar y Madrid, pues a través de estos dos enclaves controlaba el negocio familiar. Tras conseguir el marquesado y los enormes beneficios que aportó a la familia la guerra contra Napoleón, la familia se convierte en una de las más poderosas de España. Manuel Agustín Heredia llegó a Vélez, Málaga, en 1801, año de nacimiento de Martín Larios. Llegó aquí huérfano y buscando labrarse un futuro que no podía conseguir en su tierra natal. Con mucho esfuerzo y dedicación, consigue un empleo en una tienda de ultramarinos. Una tienda que estaba al borde de la quiebra, pero con su ayuda logra salir a flote. Con el pasar de los años, y Málaga tomada por los franceses, Heredia decide dedicarse a otra cosa, al contrabando de productos a través de Gibraltar. Sus idas y venidas de Málaga a Gibraltar son constantes, y es muy probable que en ellas conociera a Martín Larios, y al mismo tiempo también es muy probable que llegaran a colaborar entre sí. La cuestión es que Manuel Agustín Heredia no tarda en conseguir una buena posición social y comienza a formar parte de sociedades industriales, consiguiendo concesiones de explotaciones mineras en distintos lugares. Su carrera industrial sube como la espuma y en muy poco tiempo se convierte en dueño de explotaciones mineras y agrícolas en Sudamérica. ¿Y cómo consigue llegar hasta ellas? Gracias a su potente flota naval. Para afianzar aún más su posición social, decide contraer nupcias con una mujer que pueda equiparar todo su poder. Y esta será Isabel Livermore, miembro de una noble casta malagueña. Con todo esto, ya tenemos el vínculo creado entre ambas familias. Los Heredia y los Larios, adinerados, residentes en la misma ciudad, con quizás vínculos comerciales entre sí y, por supuesto, orígenes comunes. Es bastante lógico, pues,
que decidieran instalarse el uno al lado del otro. La similitud arquitectónica entre ambos edificios da a pensar que probablemente fueran diseñados por el mismo arquitecto, llegando a pensar incluso que la decisión de vivir el uno al lado del otro a las afueras de Málaga fue conjunta, aunque cabe decir que en los archivos históricos consta que en el enclave en el que se encuentra el Cortijo Colmenares ya existía un edificio fechado de 1747, pero muy probablemente este se echaría abajo para poder albergar allí una enorme e imponente construcción. Es difícil llegar a conclusiones claras cuando la historia que tratamos tiene décadas y décadas de antigüedad. Es sabido por todos que el boca a boca llega a deformar historias e incluso a darles giros de 180 grados. Es por ello que a partir de este punto vamos a ir paso a paso y revisando información verídica y demostrable. Entre los años 1890 y 1920, 5 mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 20 años de edad fueron halladas muertas a orillas de un río muy cercano al Cortijo Jurado. Aparte de eso, no existen desapariciones sistemáticas de menores de edad en esta zona. No existen noticias escritas y mucho menos archivos policiales. Los cuerpos mencionados fueron hallados tras varios días de desaparición, pero aún así no presentaban signos de haber sido torturados en rituales satánicos. Y tampoco tenían signos de haber sufrido abusos sexuales. En este punto, cabe remarcar que tanto Martín Larios como Manuel Agustín Heredia ya habían fallecido, por lo que no podían ser los causantes de estas muertes. De ser alguna de estas acusaciones cierta, ya pasaría a sus descendientes. El siguiente punto es el de los supuestos túneles. Muchos os preguntaréis por qué se consideraba que había túneles si nadie los había visto. Y la respuesta es que sí, una persona aseguró haberlos descubierto. Esta leyenda se basa en el testimonio de un vecino de la zona, llamado Manuel Martín. Cuando apenas tenía 20 años de edad, en 1932, fue retado por sus amigos para colarse en el enclave. Una noche, cuando no estaban sus moradores, se coló en la finca por la parte posterior de esta. Tuvo tan mala suerte que tropezó y cayó por un pozo que le llevó directo a una extraña caverna. El hombre aseguró que desde allí partían una decena de túneles de kilómetros y kilómetros de largo. A través de estos se accedían a múltiples habitaciones más, habitaciones llenas de huesos y de extrañas máquinas de tortura. A través de un largo pasillo llegó a lo que parecía una enorme puerta de metal, cerrada a cal y canto. Él estaba convencido de que al otro lado de esa puerta había otro pasillo que llevaba directamente al Cortijo de los Larios. Décadas después de su experiencia, centenares de personas se dieron cita en el enclave con picos y palas, pero jamás nadie halló la entrada a esa supuesta caverna y a esos supuestos túneles que llevaban al Cortijo de los Larios. Para alimentar aún más esta leyenda, se cuenta que décadas después, cuando se estaban haciendo remodelaciones en el Cortijo Colmenares, una excavadora fue tragada por el suelo en el cual se había generado un enorme socavón. Un socavón de proporciones dantescas. Los trabajadores descubrieron que aquel no era un simple agujero, sino una habitación de la cual surgían distintos túneles, algunos de los cuales iban directos al Cortijo Jurado. El dueño del cortijo mandó a sus empleados tapar el socavón, taparlo y olvidar el asunto. Sin embargo, este reporte resulta muy difuso, pues por un lado, el dueño del cortijo mandó a los empleados tapar el socavón y olvidar el asunto, lo cual resulta extremadamente sospechoso, y por otro lado tenemos que los testimonios de aquel acontecimiento no se ponen de acuerdo entre sí, ni en el lugar exacto en el que se generó el socavón, ni el día, ni la hora, ni siquiera se ponen de acuerdo en el tiempo.
Llegados a este punto, muchos recordaréis otra leyenda vinculada con el Cortijo Jurado. Y es que se dice que durante la Guerra Civil Española, en sus sótanos y túneles, se fusilaba a personas, se fusilaba y se torturaba a seres humanos. Se cuenta además que los cadáveres desaparecían sin dejar rastro. Los cadáveres y los heridos. Y es por ello que este lugar terminó siendo abandonado por los propios militares, pues decían tener miedo a los fantasmas que habitaban el enclave. Lamentablemente, tampoco tenemos constancia de este hecho. No tenemos constancia a través de archivos, y ni siquiera a través de testimonios. Solo tenemos las leyendas y los cuentos populares. El paisaje ha cambiado muchísimo en los últimos años. Una autovía, canalizaciones, construcciones, y en ninguna de ellas nadie se ha topado jamás ni con los túneles, ni con las siniestras habitaciones. Siendo un poco lógicos, no es muy sensato matar a alguien y abandonar su cadáver a escasos metros de casa, y mucho menos hacerlo a través de túneles subterráneos, túneles cuya existencia no ha podido ser demostrada. Sin embargo, en este canal hemos conocido historias de asesinos que hicieron exactamente eso, psicópatas despreciables que enterraron los cadáveres de sus víctimas en sus propias casas. Lady Bluebird lo hizo en su grandiosa finca y John Wayne Gacy en el patio trasero de su casa. Sin embargo, a ambos sujetos se deshicieron de los cadáveres en un lugar que ellos mismos vigilaban todos los días. Tanto los Larios como los Heredia utilizaban sus cortijos de forma esporádica. Tanto Manuel Agustín como Martín pasaban la mayor parte del tiempo a kilómetros y kilómetros de distancia, mientras sus mujeres e hijos disfrutaban de la naturaleza en estos maravillosos enclaves. Ellos vivían de un modo plácido y sin complicaciones. Sí que es muy probable que fueran masones, pues ello era casi una obligación para los estratos sociales de la época. Pero por supuesto, lo único que sabemos de ellos es lo que los testimonios escritos aseguran de ellos. Y no sabemos si realmente ocurrió alguna tragedia en alguno de los dos cortijos. Pero lo que sí está claro es que el Cortijo Jurado es uno de los lugares más activos en el mundo paranormal. Hay una gran cantidad de pruebas que lo consideran un lugar muy activo. Psicofonías, captaciones en vídeo, fotografías espeluznantes, orbes, sombras, bajadas abruptas de la temperatura. Y realmente no son pocas las personas que aseguran haber sentido algo en aquella construcción. Por lo que este es, y será siempre, bajo mi punto de vista, un gran misterio sin resolver. El Cortijo Jurado, a principios del siglo XX, fue vendido por los Heredia a los Larios. El motivo de esta primera venta se dice que fue porque los Heredia quedaron arruinados a causa del caro mantenimiento de la finca. ¿Quién sabe? La cuestión es que a partir de ese momento, el edificio fue pasando de mano en mano. Tras los Larios, pasó a manos de los Quesada, y de los Quesada a los Vega Jurado en 1975. En el año 2000, el complejo fue vendido a una empresa hotelera que tenía pensado reconstruirlo y construir allí un complejo hotelero de más de 200 habitaciones. Sin embargo, desde entonces, el proyecto está congelado. Se pusieron estructuras de hierro para evitar desplomes, pero no se hizo nada más. Se ha llegado a afirmar que el motivo es el miedo a que ocurra una desgracia. Y es que se dice que entre sus paredes hallaron unos antiguos manuscritos que decían así: la pesadilla viene, todos morirán. Pero ahora llega vuestro turno. ¿Vosotros qué opináis sobre todo esto? ¿Creéis que realmente sucedió algo terrible en la construcción? Y bueno, chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Siento muchísimo, otra vez, los 1000 ruidos que se han escuchado. Y no me vengáis algunos diciendo que no habéis escuchado nada, porque yo sí lo he estado escuchando. Yo sí que me he cagado en todo. Me vais a decir que no estáis escuchando esto. Pero bueno, vamos a dejar esto a un lado y voy a hacer una pequeña aclaración. Y es que muchos me habéis pedido que haga un vídeo sobre Annabelle, la muñeca poseída. Y la verdad es que ya tengo un vídeo hablando de ella y de la historia real de Ed y Lorraine Warren. Así que en la cajita de descripción os dejaré el enlace por si os apetece pasaros a echarle un vistazo. Y así os preparáis un poquito para el estreno de la segunda película. Y bueno, y sin más me despido. Pero no sin antes recordaros que aquí abajito en la cajita de descripción tendréis todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Y siempre leo todo lo que me mandáis. Nos vemos en el próximo vídeo.
¡Chao!